Bienvenidos y bienvenidas a Diálogos por la Democracia, un espacio crítico y plural que busca estimular la reflexión y la acción. Antes de comenzar, le quiero advertir que este programa será libre, como el viento, libre de esa censura que controla los mensajes que muchas veces llegan a su televisora, libre de esa mordaza que no permite a muchos locutores expresarse plenamente, libre de ese chayote que lubrica las lenguas y las plumas de tantos periodistas. La UNAM es una institución autónoma y aquí nadie, absolutamente nadie, tira línea ni dicta contenidos. Ni la Presidencia de la República, ni Televisa, ni Donald Trump, ni el INE, ni ninguno de los candidatos presidenciales, desde luego. Aquí, en Diálogos por la Democracia, podrás estar de acuerdo o no con lo que se diga, pero te garantizo que te hablaremos con la verdad y abriremos los micrófonos a la más amplia pluralidad de voces y de opiniones. Nuestro objetivo es que tú también seas libre, que tengas acceso a todos los puntos de vista, que cuestiones al status quo y que participes en la construcción de un México mejor. Les quiero agradecer de manera muy especial al director de TV UNAM, el cineasta Armando Casas, y al rector de nuestra máxima casa de estudios, Enrique Graue, por el enorme privilegio de estar aquí dialogando, debatiendo y conversando con usted. Comencemos. Este 1 de julio celebraremos una de las elecciones más importantes en la historia de México, con 18,311 cargos federales y locales a elegir, y una contienda presidencial sumamente competitiva. Una de las dudas más importantes hoy en la mente de los ciudadanos es si ahora sí se respetará la voluntad popular o si de nuevo habrá fraude, protestas, un gobierno ilegítimo y una sociedad agraviada. El tigre, pues, ese tigre de la indignación social que después de las elecciones de 88, 2006 y 2012 andaba por los bosques, las ciudades y las universidades del país. ¿Será posible construir entre todos un proceso electoral verdaderamente democrático, participativo y en paz este 2018? Preguntemos primero a los universitarios para ver lo que opinan. Quizás no sean tigres, pero sí son pumas, ¿eh? Y ambas especies de felinos son igual de críticas y rebeldes. ¿Qué les dijeron nuestros peligrosos pumas a los reporteros de TV UNAM? Desgraciadamente creo que va a haber fraude. Sin embargo, creo que podemos luchar contra eso si es que como sociedad nos unimos y haya grupos de personas que estén monitoreando todas las elecciones en todas las regiones del país. Entonces, puede que lo intenten, pero tenemos el poder como pueblo de evitarlo. Esperemos que se respete, la verdad no tenemos por qué andar recurriendo a tipo de fraudes, porque pues somos un país en teoría soberano, ¿no? Y nuestro desarrollo pinta para más, no tenemos por qué andar pensando en fraudes y tenemos que tener la confianza, ¿no? Y tenemos que presentarnos a votar. Yo creo que habrá un fraude. Creo que el proceso electoral en México nunca ha sido bueno en general y considero que ya las elecciones están muy compradas actualmente. Lo que hemos visto con la guerra sucia y todo ese tipo de cuestiones. Entonces yo creo que sí va a haber un fraude. Hemos encontrado que la población sí te dice que ya no confía tanto en el INE, ¿no? Entonces creo que la gente ha perdido un poco de credibilidad ante este proceso. Pues en lo personal pienso que sí se va a respetar la voluntad general, ya que, pues, como vemos, yo siento que ya hay dos favoritos entre cada uno de los candidatos. No, desafortunadamente yo en este punto me encantaría que se respetara la voluntad popular, sin embargo, tengo poca fe, no digo que en el gobierno en general, sino incluso a nivel local. En realidad no creo que haya fraude en sí, yo creo que las personas sí votan por los candidatos que deciden, nada más que pues lamentablemente creo que no votan por los correctos. Considero que va a haber fraude debido a todo el problema estructural que existe no solo en el INE, sino en el resto del estado, así que no considero que se vaya a respetar del todo. Yo creo que habrá fraude.
y lo tenemos con los antecedentes que ya han pasado. Y sobre todo yo espero que la UNAM pueda cooperar para que se pueda hacer la mejor homogenización de todos los resultados. Creo que va a haber fraude porque México se ha caracterizado por ser un país en el que no se respeta la opinión pública ni lo que quiere la gente. Yo creo que habrá fraude. ¿Por qué? Porque en los últimos sexenios no ha sido un secreto que no se respeta el voto popular. Yo considero que habrá fraude electoral porque sabemos que México es un país corrupto. Obvio, también hay otros países que son corruptos, pero aquí lo estamos viendo. Hay programas sociales y siempre se dan a las personas que menos lo necesitan y no hay como una secuencia, no hay una evaluación. O sea, todos sabemos que aquí hay corrupción. Muy probablemente habrá fraude porque los mecanismos no son los adecuados y hay muchas cosas que pasan debajo del agua. Pues yo pienso que sí habrá fraude porque pues realmente no sabemos qué pasa cuando las boletas pues van a ser contadas y creo que el proceso no es muy transparente y desde la compra de votos creo que es un fraude y pues hemos visto, bueno, al menos yo he visto que eso siempre se da. Sí, yo creo que habrá fraude. ¿Por qué? Pues en cuanto a las elecciones hay muchos intereses en juego y el gobierno no creo que se preste a permitir que muchas veces el voto popular sea quien decida quiénes van a dirigir pues este país. Yo creo que sí habrá fraude porque anteriormente pues hemos vivido muchas cosas similares y se vio muy claramente en las elecciones pasadas. Desde mi punto de vista, yo creo que realmente se respetarán las decisiones de cada individuo, de cada ciudadano. Entonces, ¿crees que la respuesta es sí? Exactamente, sí. Considero que habrá fraude ya que pues no conocemos realmente el proceso que se lleva a cabo, entonces pues no es transparente esto y no conocemos qué va a pasar. Espero que se respete. ¿Por qué? Pues porque supongo que ya a estas alturas del partido la gente como que tiene otra visión y no sé, yo creo que en caso de que no se respete, pues se va a hacer respetar por la sociedad. Mira, pues yo considero que nuestras elecciones no van a ser tan transparentes, ¿no? No podría asegurar que haya fraude, ¿no? Eso solo le compete a las autoridades determinarlo, pero no creo que sean tan transparentes debido a que sí existen muchos vicios en el proceso, pero bueno, sobre todo porque se llega a vulnerar o a chantajear a las personas, ¿no? Aprovechándose de su miseria, su ignorancia y llegan a comprar ciertos votos. Pues yo creo que no se va a respetar si va a haber un fraude porque a ciertos poderes no les conviene que llegue tal o cual candidato, entonces harán todo lo posible para que el candidato que ellos eligieron llegue al poder, entonces sí va a haber fraude electoral en el 2018. Impresionante, ¿no? Al parecer, los jóvenes confían muy poco en las autoridades públicas y mucho menos en las instituciones electorales. Y esta desconfianza no se limita al campus universitario, sino que es una realidad en todo el país. Veamos algunas cifras. De acuerdo con el Latinobarómetro, solamente 18% de los mexicanos expresan que están satisfechos con el funcionamiento de la democracia. Estamos entre los 5 países más insatisfechos en toda la región. De la misma forma, la credibilidad de los políticos se encuentra por los suelos en México. De acuerdo con la misma encuesta, solamente 9% de los mexicanos tienen confianza en los partidos políticos, casi el último lugar en todo el continente. Y las instituciones electorales no se quedan atrás. De acuerdo con una encuesta reciente de GEAISA, más de 50% de la población hoy desconfía de las autoridades electorales. Pocas personas creen que las elecciones son limpias en México. Por ejemplo, de acuerdo con una encuesta de Parametría, 65% de la población dijo que hubo fraude en las elecciones del año pasado para gobernador del estado de Coahuila. Y en el Estado de México, solamente 17% de la población cree que las elecciones para gobernador hayan sido limpias. Pero cabe la pregunta, ¿esta situación se debe a un problema de cultura política, de un sospechosismo arraigado entre los mexicanos?
¿O es resultado del pobre desempeño de las mismas instituciones electorales? Algunas personas le echan la culpa a las víctimas, dicen que el problema somos nosotros por no confiar en nuestras grandes instituciones democráticas. Pero los datos cuentan otra historia. Por ejemplo, el Latinobarómetro demuestra que los mexicanos somos uno de los pueblos que más confía cuando se trata de sus conciudadanos, sus vecinos, sus amigos o sus colegas del trabajo o de la escuela. El problema entonces no sería cultural, sino estructural. Los mexicanos no confiamos en las instituciones porque no son confiables, no nos han ganado nuestra confianza. No abrazamos a nuestras instituciones porque hemos sufrido décadas de abuso de parte de ellas. La burra no era arisca, sino que la hicieron. Ahora, después de una breve pausa, estará con ustedes nuestro invitado especial de hoy, Bernardo Barranco. Te esperamos. Y para hablar más sobre el tema de los fraudes electorales, de la confianza ciudadana en las instituciones, tenemos aquí un invitado de lujo, don Bernardo Barranco, un gran experto, estudioso en el tema de las elecciones y también un hombre que tiene una gran experiencia directamente como consejero electoral. Y ha escrito un libro que se llama El infierno electoral, con un subtítulo muy sugerente, El fraude en el Estado de México y las próximas elecciones de 2018. Bienvenido, Bernardo, un gusto. John, un placer y felicidades por este espacio. Esperemos que cuaje, ¿no? en esto que es la democracia y los diálogos. Así es, muchas gracias, Bernardo. Un honor tenerte aquí como nuestro primer invitado y sobre todo con este libro tan oportuno a propósito del tema que estamos viendo en este programa y la democracia en general. ¿Tú crees, Bernardo, que va a haber fraude el 1 de julio? Bueno, es difícil determinarlo de manera así tajante, pero si nos atenemos a los procesos precedentes, hay un conjunto de irregularidades que no debemos dejar pasar. Irregularidades cuya responsabilidad no solamente es en el Instituto Electoral, sino también en los actores políticos que no actúan con lealtad. Probablemente hay 3 aspectos que pueden ser preocupantes. A ver, nada más sobre el tema del fraude, porque tú utilizas la palabra fraude en tu libro, sí, ¿no? Y la gente normalmente piensa que el fraude es solamente cuando el día de la elección se rellenan las urnas, se roban las boletas, se manipulan los conteos. ¿Esa es la única forma de fraude o estás usando la palabra fraude más ampliamente? No, esto eran las prácticas del siglo pasado y bueno, y todavía ahora se siguen utilizando. Pero se ha sofisticado, John. Hoy cuando hablamos de fraude estamos hablando de un cúmulo de faltas, de irregularidades, de acciones que van más allá de la ley, que violan las leyes electorales y que tienen incidencia totalmente. Por ejemplo, los programas sociales. ¿Y qué pasa con los programas sociales? Los programas sociales tienen una incidencia muy grande porque sobre todo se aprovechan de la necesidad de la gente pobre, sobre todo en los mundos rurales, los mundos suburbanos, y no se necesita de mucha ciencia. Se hablaba mucho de tarjetas y de fotocopias. No, simplemente decir, no ganamos, no va a haber más apoyo. Claro, y eso lo ves desde los resultados de la misma casilla, o sea, ni siquiera tienes que ver cómo vota un individuo, nada más con que en esa comunidad hay votado por X o Y partido, ya viene el castigo o el premio. Y ya lo estamos viendo con las tarjetas rosas que están en diferentes estados. Claro, y la ley prohíbe, ¿qué es lo que dice exactamente la ley con respecto? ¿No se puede hacer ninguna presión? La ley lo que prohíbe es la utilización de los programas para incidir en el ánimo del votante. No puedes condicionar una cosa con la otra, lo cual es permanentemente salvado. O sea, cualquier presión que te ejerce el gobierno sobre tu beca o incluso tu programa. La ley lo que establece es que algunos programas tienen que ser
recortados durante el periodo electoral. Pero ¿qué es lo que ha pasado a nivel de los congresos? Y el propio secretario, en este momento, el vocero de la presidencia dijo, no, vamos con los programas sociales. Es decir, hay una especie de ansia por los pobres, por ayudar a los vulnerables, ¿no? Claro. Y decir, no vamos a suspender nada porque las necesidades van más allá de los procesos electorales. ¿Qué es lo que está prohibido explícitamente? Explícitamente lo que está prohibido es usarlos para condicionar el voto. Bien. Sería Y promocionarlos también. Sí. Solamente cuando hay una veda de promoción. Eso. ¿no? Entonces ahí tú no puedes hacer actos multitudinarios ni actos mediáticos. Así es. ¿no? Pero, escucha, no, simplemente no va la televisión, no van los reporteros, pero los programas continúan. Ese es uno. ¿Y qué otros programas hay? Irregularidades más bien. Otra irregularidad muy importante es el uso faccioso de las instituciones. En el Estado de México, Josefina Vázquez Mota iba a la cabeza. Y la PGR empezó con el tema de unos dineros millonarios para fondos para inmigrantes, y la familia quedó implicada, lavado de dinero y tal. Y bueno, y terminó en cuarto lugar ella. O sea, hubo un proceso de erosión. El acoso judicial en su contra. Y sobre todo mediático. Mediático. Porque no hubo una presentación de pruebas, acusaciones. Claro. Todo era mediático. Y al final, 3 meses después del proceso electoral, le dice, doña Josefina, hemos investigado y no encontramos evidencias ni para su familia ni para usted. Pero la fastidiaron del proceso. Claro. Hoy hubo un caso también similar con Delfina, ¿no? Gómez, con me acuerdo, Delfina también la acusaban de algunas irregularidades cuando era presidente municipal de haberse Texcoco, dado ¿no? una indemnización alta de 400,000 pesos, me acuerdo muy bien. Y en contra del Mazo no hubo ese tipo de acusación. No hubo absolutamente nada. Y ahora también, no solamente es Anaya, sino esta misma operación se está dando en el interior de la República, con algunos candidatos son incómodos al sistema. Claro. Entonces, ojo, ese uso faccioso es. Y otro aspecto importante es el miedo. Claro. La utilización de recursos facciosos, ¿no? Del crimen organizado. Incluso has llegado a llamarlo terrorismo electoral, ¿no? No hay otra palabra. ¿Y por qué usas esa palabra? Es un terrorismo de Estado electoral. En el caso del Estado de México, al final del proceso iban muy cercano Delfina, incluso Delfina iba adelante que del Mazo, y en los municipios donde Delfina era más fuerte, empezaron a saltar cabezas de cerdo, letreros tremendos donde decían qué hacer en caso de balacera, ¿no? Levantones a los militantes de oposición, falsos citatorios de la FEPADE, llamadas nocturnas, o sea, puedo seguirle. Y eso en el ensayo del maestro López Ponce dice, sí incidió, generó miedo. Para que la gente no fuera a votar. Para que la gente no fuera a votar. Si no van a votar, la población abierta controla más el dinero y el clientelismo para obligar a la gente a votar. Pero en todo esto, Bernardo, ¿qué hacen las instituciones? O sea, Mira, ¿qué hizo el IEM, el INE? Sí. Estamos supuestamente con instituciones que nos protegen, autónomas, con mucho presupuesto. ¿Por qué no detuvieron estas irregularidades? Mira, fueron laxos. No utilizaron los mecanismos que tienen para poder ejercer, sobre todo el tema de programas sociales. Sí tenían posibilidades de poder hacer algo. O sea, la ley sí les permite incidir para detener esta coacción del voto y no hicieron nada. Realmente tuvieron una actitud muy pro PRI, ¿no? Pro gobierno, y esto tuvo repercusiones importantes en el ánimo de los contendientes. Por ejemplo, no detuvieron los programas sociales, dejaron una cifra récord del tope de gastos de campaña, nunca antes en la historia. Eso es otro gran tema, que no hemos hablado. Entonces, podrías gastar 290 millones de pesos, más que en la elección presidencial 2012. Entonces, el tope de gastos. No hicieron promoción para participar en el voto. Y esto aplica también, uno entiende, el Instituto Electoral del Estado de México pues está en un contexto muy controlado políticamente. Para el nivel nacional también, el Instituto Nacional Electoral también participó en esta impunidad y esta parcialidad. Mira, ¿O fue diferente? Yo creo que el INE está en el peor momento de su historia. El INE trae un problema profundo de credibilidad.
se percibe que los consejeros son fruto de cuotas, son consejeros de consigna, es decir, ya sabes cómo van a argumentar, cómo van a votar y cuál es su fundamento. ¿Consigna de quién o de cómo? De los partidos, por supuesto. ¿De todos los partidos por igual o hay una parcialidad hacia uno o al otro? La mayoría son priistas. Priistas, en particular. Son 2 consejeros que salva, entre ellas Pamela, que es un actor medio solitario ahí en el proceso electoral. A mí personalmente, Lorenzo Córdoba me tiene muy decepcionado. Era un analista, así como tú. Sí, es colega mío de Instituto de Jurídicas de la UNAM. Abierto, fresco, venía de una cepa muy importante como la cepa Goldenberg. Y algo le pasó, sobre todo a partir de esa llamada telefónica donde se burla de los grupos autóctonos. Algo pasó. Hubo un chantaje, alguna presión. Algo ahí, le quizás, conocen, sí. cambia. Bueno. Pero en este momento, yo lo he repetido en otras ocasiones, Lorenzo Córdoba reina, es la imagen, la cara bonita del instituto. Lorenzo reina el INE, pero no lo gobierna. Y el que lo gobierna, el poder realmente, está en Marco Antonio Baños. Un operador, yo lo calificaría de siniestro. Es muy... ¿Y con cuál partido él estaría aliado? Por supuesto, él es de la maquinaria de Mario Fabio Beltrones, es PRI, pero esto es nuevo, no estoy diciendo nada nuevo, esto está absolutamente en el ambiente y en el libro se deja sentir esa mano de Baños. Muy bien, Bernardo, nos queda 2 minutitos casi, se ¿Cómo? está corriendo el tiempo. Apenas estamos empezando. Así es, pero luego tendremos que tener un programa más largo, pero ¿qué hacemos los ciudadanos? Porque la verdad es que es un escenario escalofriante. Así como hubo fraude en el Estado de México, mucha gente, como hemos visto en este programa, los estudiantes mismos de la UNAM están convencidos que va a haber fraude. Entonces, esto desanima, desalienta la participación. ¿Qué palabras de aliento le puedes decir? O sea, ¿qué podemos hacer los ciudadanos para detener? ¿Es posible derrotar al fraude? Mira, lo primero que es conocer bien lo que está dentro, es decir, no saber bien cuáles son los mecanismos, porque a veces no basta solamente con cuestionar o criticar, hay que ver los resortes de dónde se dan los fraudes y las irregularidades, sería uno. 2, la participación ciudadana es fundamental, pero también la participación de los intelectuales, los investigadores, los opinadores. Yo veo en los medios, están muy atraídos por todo el tema del que si ya se va a soltar el tigre, ¿no? Que cómo van las encuestas, si uno subió 1 punto no sé qué, que ya se fueron a Alemania, que otros se fueron a denunciar en la ONU. Es decir, el problema es que la opinión pública puede quedarse atrapada en lo que es la agenda de los cuartos de guerra de los candidatos. Claro. Ojo, y el proceso electoral no está acá. Así es. Se está dando en el tejido social. Y es ahí donde ya se están comprando bodegas, ya se están haciendo casas de políticas, están empezando a tener recursos. Es decir, si no tenemos sensibilidad para saber lo que está pasando a nivel base. Pero ¿qué podemos hacer, Bernardo? O sea, ya está echada a andar la maquinaria. El mismo José Antonio Meade lo dijo. Él quiere seguir el ejemplo del Estado de México para llegar a la presidencia. Los otros candidatos no sabemos hasta qué punto están cumpliendo no con la ley, pero lo importante aquí es que los ciudadanos podemos hacer algo. ¿Qué se puede hacer? O sea, ¿denunciar, hablar con los vecinos? Hay organizaciones de observadores, es muy importante tener y participar. Tú encabezas una importante organización, capacitarse, saber realmente cómo observar y tener una lógica diferente. El observador no es el mirón que al final da un reporte. Claro. Eso estaba rebasado. El observador es, en el momento mismo que está cometiendo una irregularidad o un fraude, denunciarlo. Y desde antes. Y tener contacto con los medios de comunicación. Y desde antes de la jornada electoral, todo el proceso electoral que acaba de iniciar, hay que estar atento. Justamente lo que tú comentaste, acabamos de inaugurar, donde tú participas, una red universitaria y ciudadana por la democracia que incluye académicos intelectuales de 13 países del mundo, que justamente la idea es animar a la gente a que se registren como observadores electorales. Eso es algo muy importante, porque hay una convocatoria del INE, por ley tienen que abrir la puerta para que los ciudadanos se inscriban, pero una cosa es inscribirse y otra es que realmente ejercer esa facultad, ¿no? No, indudablemente que eso es fundamental. Yo creo que el futuro de la calidad de la democracia pasa por reconstruir los ciudadanos. Es decir, el INE, por ejemplo, se está desciudadanizando. Hay que reconquistar nuevamente el INE, porque el INE, en el diseño original,
era los ciudadanos que hacían contrapeso a los partidos, pero también a la estructura. Sí, se hablaba de los consejeros ciudadanos. Hoy ¿no? el INE es autorreferencial, toda la gente viene de adentro. Burocrático. Entonces tenemos la participación del ciudadano hoy por hoy debe ser fundamental. Muy bien, pues muchas gracias, Bernardo. Una oportunidad muy concreta también es que desde Diálogos por la Democracia, que es este espacio, tenemos un curso especial para promotores de la democracia y observadores electorales, donde don Bernardo Barranco es uno de los destacadísimos maestros. Es un curso online, vamos a estar haciendo unas convocatorias también para clases presenciales, entonces pues participen y muchas gracias, Bernardo, de verdad es un honor y un gusto que nos hayas acompañado en este primer programa de Diálogos por la Democracia. Al contrario, John, muchas gracias por la invitación. Pues esto es todo para hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Diálogos por la Democracia. Nos vemos de nuevo en 8 días.